La recepcionista fue despedida por robar a los clientes, y el millonario vio caer de su bolso una foto de su infancia. Era la misma que él tenía en la cartera de su hija desaparecida hace 17 años. El despertador sonó a las 5:30 de la mañana. Como todos los días desde hacía 3 años, Paloma Herrera se desperezó en su pequeña cama, observando por la ventana de su modesto cuarto cómo los primeros rayos del sol comenzaban a iluminar las calles del barrio de Doctores, a sus 22 años. Ya tenía una rutina establecida que seguía religiosamente: levantarse temprano, preparar café para ella y doña Josefa, y alistarse para otro día de trabajo en la clínica de estética Belleza Eterna. «Mija, ya está el desayuno», gritó desde la cocina la voz cariñosa de doña Josefa, la mujer que la había criado desde que era una niña pequeña. «Ya voy, mamá Josefa», respondió Paloma, usando el apodo cariñoso con el que siempre se dirigía a la única madre que había conocido. Se vistió con su uniforme de recepcionista, una blusa blanca impecable, falda azul marino y zapatos negros bien lustrados, ante el espejo del tocador que había pertenecido a doña Josefa durante décadas. Se peinó su cabello castaño claro en una cola de caballo elegante y se aplicó un poco de gloss en los labios. Sus ojos verdes reflejaban la determinación de una joven que había aprendido desde temprana edad que todo en la vida se conseguía con trabajo duro y honestidad. En la pequeña mesa de la cocina, doña Josefa había preparado huevos rancheros, frijoles refritos y tortillas calientes a sus 68 años. La mujer conservaba esa energía incansable que siempre había caracterizado su manera de cuidar a Paloma. «¿Cómo te fue ayer con ese cliente tan grosero?», preguntó doña Josefa mientras servía café de olla en 2 tazas despotilladas pero limpísimas. «Ay, mamá Josefa, ese señor cree que porque tiene dinero puede tratar mal a todo el mundo, pero ya sabes que no me dejo», respondió Paloma con una sonrisa traviesa. «Le dije muy amablemente que si no estaba satisfecho con el servicio, podía buscar otra clínica». «Órale, así se hace, mija, que no se aprovechen de ti por ser joven», aplaudió la mujer mayor, con orgullo brillando en sus ojos cansados. Después del desayuno, Paloma tomó su bolsa de mano, una imitación de cuero que había comprado en el tianguis, y se despidió de doña Josefa con un beso en la mejilla, dentro de la bolsa, cuidadosamente guardada en una pequeña cartera de tela. Llevaba su tesoro más preciado, una fotografía desgastada y amarillenta de una niña pequeña sonriendo. Era lo único que tenía de su pasado, lo único que la conectaba con una vida anterior que no recordaba. El viaje en transporte público hasta la colonia Roma Norte tomaba 1 hora y media. Paloma aprovechaba ese tiempo para estudiar inglés en un libro usado que había conseguido en una librería de viejo. Soñaba con algún día poder trabajar en turismo o tal vez en un hotel internacional. La clínica Belleza Eterna se encontraba en una de las calles más exclusivas de la ciudad. El edificio de 3 pisos tenía una fachada de cristal y mármol que reflejaba el estatus de sus clientes, empresarios, artistas, políticos y sus esposas. Paloma había conseguido el trabajo 3 años atrás gracias a su excelente presentación y su facilidad para tratar con las personas, aunque sabía que su origen humilde la hacía diferente a las demás empleadas. «Buenos días, Paloma», saludó el guardia de seguridad mientras ella pasaba su tarjeta de acceso. «Buenos días, don Roberto. ¿Cómo está su esposa?» «Mejor. Gracias por preguntar. Los medicamentos que me recomendaste están funcionando». Ese era el estilo de Paloma. Siempre recordaba los nombres de todos, desde el director hasta el personal de limpieza. Para ella, cada persona merecía respeto y consideración. Al llegar a su escritorio en la recepción principal, se encontró con un ambiente extraño. Las otras recepcionistas susurraban entre ellas y se callaban cuando la veían pasar. Maribel Vega, la gerente de la clínica, caminaba de un lado a otro con una expresión de furia mal disimulada. «Paloma, necesito hablar contigo ahora», dijo Maribel con un tono que no auguraba nada bueno. En la oficina de la gerente, decorada con fotografías de celebridades que habían visitado la clínica, Maribel se sentó detrás de su escritorio de caoba mientras Paloma permanecía de pie. «Tenemos un problema muy grave», comenzó Maribel, tamborileando sus uñas perfectamente arregladas sobre la superficie del escritorio. 3 de nuestros clientes VIP más importantes han cancelado sus tratamientos esta semana. «¿En serio? ¿Dijeron por qué?», preguntó Paloma con genuina preocupación.
No me vengas con esa carita de inocente. Sabemos perfectamente lo que está pasando aquí. Disculpe, señora Maribel, pero no entiendo a qué se refiere. No te hagas la tonta conmigo, explotó la gerente, levantándose bruscamente. Alguien está filtrando información confidencial de nuestros clientes a la competencia. Tratamientos, precios, procedimientos, todo. El corazón de Paloma comenzó a latir aceleradamente. Señora Maribel, yo jamás haría algo así. Usted me conoce. Llevo 3 años trabajando aquí. Exactamente. 3 años con acceso a toda la información confidencial. 3 años fingiendo ser la empleada perfecta. Pero yo no he hecho nada malo. ¿Tiene alguna prueba de lo que me está acusando? Maribel sonrió con malicia. Las pruebas están en los hechos. Los clientes se van. Y la única persona con acceso completo a sus expedientes eres tú. Eso no es cierto. Todas las recepcionistas tenemos acceso. Los médicos, las enfermeras, el personal administrativo. «Basta ya de mentiras», gritó Maribel. «Recoge tus cosas inmediatamente. Estás despedida por traición a la confianza de la empresa». Paloma sintió como si el mundo se desplomara bajo sus pies. «Señora Maribel, por favor, necesito este trabajo. Doña Josefa depende de mí. Ella está enferma y... Debiste pensar en eso antes de vendernos. Tienes 5 minutos para irte o llamo a seguridad», con lágrimas quemándole los ojos. Paloma regresó a su escritorio, mientras todas las miradas del personal se clavaban en ella. El murmullo de los chismes ya había comenzado a extenderse por toda la clínica. Con manos temblorosas, metió en su bolsa sus pocas pertenencias personales, una taza con la frase «El mejor día de tu vida es hoy», una pequeña planta suculenta y la fotografía enmarcada de Doña Josefa. «Paloma es una traidora», gritó Maribel desde su oficina para que todos escucharan. «Ha estado vendiendo información de nuestros clientes a la competencia». «Eso no es verdad», protestó Paloma, pero su voz se quebró por la humillación. «Fuera de aquí antes de que llame a la policía». Paloma caminó hacia la salida entre las miradas de desprecio y las caras de sorpresa de sus compañeras de trabajo. Algunas apartaban la vista, avergonzadas de presenciar esa injusticia, pero ninguna se atrevió a defenderla. Al llegar a la puerta principal, la humillación y la desesperación fueron demasiado fuertes. Paloma echó a correr hacia la salida, con lágrimas rodando por sus mejillas. En su prisa por escapar de esa pesadilla, no se dio cuenta de que la correa de su bolsa se había enganchado en la manija de la puerta de cristal. El sonido del cuero rasgándose resonó por todo el vestíbulo de mármol. La bolsa se abrió completamente, derramando su contenido por el suelo pulido, monedas que rodaron en todas direcciones, su credencial de trabajo, algunas pastillas para la presión de Doña Josefa, y en el centro de todo ese desastre, la fotografía amarillenta de la niña pequeña sonriendo. Paloma se arrodilló en el suelo, sollozando mientras trataba de recoger sus pertenencias esparcidas, sintiéndose completamente destrozada y humillada frente a todos los clientes elegantes que la observaban con una mezcla de lástima y disgusto. Era en ese preciso momento, cuando su vida parecía haberse desmoronado por completo, que el destino estaba a punto de cambiar todo para siempre. En ese mismo instante, las puertas automáticas de cristal de la clínica se abrieron con un suave silbido. Rodrigo Santamaría cruzó el umbral con la elegancia natural de un hombre acostumbrado al poder y al respeto. A sus 48 años, su presencia llenaba cualquier habitación. Alto, de complexión atlética mantenida con disciplina férrea, cabello entrecano perfectamente peinado y ojos grises que habían visto tanto éxito como dolor profundo, vestía un traje italiano hecho a la medida que probablemente costaba más que el salario anual de Paloma. Su reloj Patek Philippe brillaba discretamente en su muñeca, y sus zapatos de cuero italiano resonaban con autoridad sobre el mármol. Era el tipo de hombre que aparecía en las páginas financieras de los periódicos, cuyas decisiones podían afectar a miles de empleados y mover millones de pesos en la bolsa de valores. Pero en ese momento, al ver a la joven arrodillada en el suelo recogiendo sus pertenencias mientras lloraba desconsoladamente, algo dentro de él se conmovió. Tal vez fue la vulnerabilidad de la escena, o tal vez fue una memoria lejana de su propia hija cuando era pequeña y se caía en el parque. Pero Rodrigo no pudo simplemente pasar de largo. «Disculpe, señorita», dijo con voz suave, acercándose a Paloma. «¿Se encuentra bien?» Paloma levantó la vista.
sorprendida por la gentileza en la voz de ese desconocido elegante. Sus ojos verdes, empañados por las lágrimas, se encontraron con los grises de él, por un momento que pareció eterno. Ambos se quedaron inmóviles, como si algo inexplicable hubiera pasado entre ellos. Sí, gracias, solo fue un accidente, murmuró Paloma, tratando de secarse las lágrimas con el dorso de la mano mientras intentaba recoger sus cosas rápidamente. No se preocupe, permítame ayudarla, insistió Rodrigo, arrodillándose en el suelo sin importarle que su traje de miles de pesos se manchara. Juntos comenzaron a recoger las monedas dispersas, las pastillas y otros objetos personales. Rodrigo notó lo cuidadosa que era Paloma con cada cosa, como si cada objeto fuera un tesoro. Había algo en sus movimientos, en la delicadeza de sus manos, que le resultaba extrañamente familiar. Fue entonces cuando Rodrigo vio la fotografía. La imagen amarillenta había resbalado hacia sus pies, y cuando se agachó para tomarla, el mundo se detuvo. Sus dedos se quedaron inmóviles sobre el papel desgastado, sus ojos se abrieron desmesuradamente y su respiración se cortó de manera audible. La fotografía mostraba a una niña pequeña, de aproximadamente 5 años, sonriendo angelicalmente a la cámara. Llevaba un vestidito azul claro con flores blancas bordadas, y su cabello castaño claro estaba recogido en 2 colitas adornadas con listones blancos. Pero lo que hizo que Rodrigo sintiera que su corazón se detenía fue que conocía esa imagen. La conocía porque él mismo la había tomado, con manos temblorosas. Rodrigo sacó su cartera de cuero del bolsillo interno de su saco. Entre las tarjetas de crédito platino y los billetes nuevos, guardaba una fotografía idéntica, aunque mejor conservada, la misma niña, el mismo vestido, la misma sonrisa, el mismo fondo del jardín de su casa. ¿De dónde sacó esta fotografía?, preguntó con voz ronca. Apenas un susurro cargado de emoción. Paloma, que había estado recogiendo las últimas monedas, levantó la vista confundida. «Perdón». Rodrigo le mostró las 2 fotografías, una en cada mano, temblando visiblemente. «Esta fotografía, ¿de dónde la obtuvo?». Paloma se incorporó lentamente, observando las 2 imágenes idénticas con incredulidad. «No puede ser. Es imposible. Respóndame, por favor», insistió Rodrigo, con una urgencia desesperada en la voz. «¿De dónde sacó esta fotografía?». Es lo único que tengo de mi infancia», respondió Paloma con voz quebrada. «Doña Josefa, la mujer que me crió, dice que la traía conmigo cuando me encontró abandonada frente a la iglesia de San José hace 17 años. Era una bebé. Bueno, una niña muy pequeña». El aire se volvió denso entre ellos. Rodrigo estudió el rostro de Paloma con una intensidad que la hizo sentir incómoda. Sus ojos recorrieron cada detalle, la forma de su nariz, la curva de sus labios, el color exacto de sus ojos verdes. ¿Puede acercarse un poco?», pidió Rodrigo con voz temblorosa. Paloma, aunque confundida y aún conmocionada por los eventos del día, dio un paso hacia él. Rodrigo, con una gentileza infinita, apartó con cuidado un mechón de cabello que cubría el lado derecho del cuello de la joven, y ahí estaba, una pequeña marca de nacimiento en forma de media luna, exactamente en el lugar donde su hija Estrella la tenía, la misma marca que había besado miles de veces cuando la arropaba por las noches, la misma que había descrito a todos los detectives privados que contrató durante años. «Dios mío», murmuró Rodrigo, y sus piernas casi cedieron. «Estrella, ¿eres tú, mi amor?» «Estrella», repitió Paloma, completamente perdida. «Señor, creo que está confundiéndome con alguien más». No», dijo Rodrigo, tomando las manos de Paloma entre las suyas. «La fotografía, la marca de nacimiento, la edad, todo coincide. Mi hija desapareció hace 17 años. Se llamaba Estrella Santamaría. Tenía 5 años cuando la secuestraron». Paloma sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «Eso es imposible. Yo soy Paloma Herrera. Doña Josefa me crió desde pequeña. Usted está equivocado». «¿Recuerda algo de su infancia? ¿Algo de antes de vivir con esa señora?». Paloma se llevó una mano a la frente, tratando de procesar toda esa información imposible. No recuerdo nada de antes de los 6 o 7 años. Doña Josefa siempre dijo que fue por el trauma de haber sido abandonada.
En el vestíbulo de la clínica, los clientes y empleados observaban la escena con curiosidad y murmuros. Maribel Vega había salido de su oficina y contemplaba el intercambio con una mezcla de fascinación y molestia por el drama que se desarrollaba en su prestigiosa clínica. Necesito llamar a mi chofer, dijo Rodrigo, sacando su teléfono con manos que aún temblaban. Por favor, no se vaya. Necesitamos hablar. Hay muchas cosas que debo contarle. Señor, esto es muy confuso para mí, respondió Paloma, sintiendo cómo su mundo conocido se desmoronaba por segunda vez en una hora. Acabo de perder mi trabajo, y ahora usted me está diciendo que usted podría ser mi hija, completó Rodrigo, con lágrimas asomando en sus ojos grises. La hija que he buscado cada día durante 17 años. La hija por la que he contratado detectives, puesto recompensas, visitado orfanatos y hospitales en todo el país. Paloma observó nuevamente las dos fotografías idénticas, la marca de nacimiento que parecía tan importante para este extraño, y la intensidad de su emoción. Todo su instinto le decía que esto era imposible, pero la evidencia era innegable. Sí, si todo esto fuera cierto, dijo lentamente. ¿Qué pasó con mí? Con su familia. Rodrigo cerró los ojos por un momento, como si estuviera reuniendo fuerzas para contar una historia que había repasado miles de veces en su mente. Su madre, mi primera esposa, María Elena, murió cuando usted tenía 4 años. Cáncer. Después me volví a casar con Isabela. Fue durante una de nuestras vacaciones familiares que usted desapareció, y nunca la encontraron. Encontramos evidencia de que había habido un accidente durante el secuestro. Sangre, ropa desgarrada. Los detectives dijeron que probablemente usted había... La voz se le quebró. Durante todos estos años, creí que estaba muerta. En ese momento, las puertas de la clínica se abrieron nuevamente, y una mujer elegante de unos 40 años entró con paso decidido. Isabela Santamaría era hermosa de esa manera fría y calculada que solo el dinero y los mejores cirujanos plásticos pueden lograr. Su cabello rubio platino estaba peinado en un chongo perfecto, y su vestido de diseñador probablemente costaba más que el salario de 6 meses de Paloma. Rodrigo, cariño, te estaba esperando en el auto. ¿Qué pasa aquí?, preguntó Isabela con una sonrisa que no llegaba a sus ojos azul hielo. Rodrigo se volvió hacia su esposa, aún sosteniendo las manos de Paloma. Isabela, creo que encontré a Estrella. La sonrisa de Isabela se congeló por una fracción de segundo, antes de transformarse en una expresión de shock cuidadosamente actuada. ¿Qué dijiste? Isabela se acercó lentamente, su mirada fría analizando cada detalle de Paloma, como si fuera un depredador evaluando a su presa. Sus tacones Louboutin resonaban sobre el mármol con un ritmo calculado que hacía eco en el silencio tenso del vestíbulo. ¿Estrella?, repitió con una voz que intentaba sonar emocionada, pero que a Paloma le resultó extrañamente hueca. Rodrigo, cariño, ¿estás seguro? Han pasado tantos años. Las fotografías, Isabela. Mira las fotografías, dijo Rodrigo, mostrándole las 2 imágenes idénticas. Y tiene la marca de nacimiento. Es ella, estoy seguro. Isabela tomó las fotografías con manos que temblaron ligeramente, el único signo genuino de emoción que había mostrado. Sus ojos azul hielo se clavaron en la imagen durante largos segundos antes de mirar directamente a Paloma. Es increíble, murmuró, pero había algo en su tono que no sonaba a alegría. Después de tantos años. Señora, yo creo que hay un malentendido, intervino Paloma, sintiéndose abrumada por la intensidad de la situación. Mi nombre es Paloma Herrera. Doña Josefa me crió desde pequeña en el barrio de Doctores. ¿Doña Josefa?, preguntó Rodrigo con urgencia. ¿Dónde está esa señora? Necesito hablar con ella inmediatamente. Paloma dudó un momento. La día había sido un torbellino de emociones, y ahora este hombre poderoso y su esposa elegante querían conocer a la mujer más importante de su vida. Está en casa, pero señor Santamaría, ella es una mujer mayor, de salud delicada, no puede ser sometida a esto. Por favor, suplicó Rodrigo, con una intensidad que conmovió a Paloma. Lléveme con ella. Necesito respuestas. Necesito saber qué pasó con mi hija. 1 hora después, el Mercedes-Benz negro de Rodrigo se detenía frente a la modesta casa de doña Josefa, en el barrio de Doctores.
La diferencia entre ese auto de lujo y las casas humildes de la calle era tan marcada que varios vecinos se asomaron por sus ventanas para observar. Paloma caminó hacia la puerta con las piernas temblorosas, seguida por Rodrigo e Isabela. Las manos le temblaron al buscar las llaves en su bolsa rota. «Mamá Josefa», llamó al entrar. «Llegué temprano del trabajo». «Mija, ¿qué pasó?». La voz preocupada de doña Josefa llegó desde la cocina, donde estaba preparando comida para los gatos callejeros que siempre alimentaba, cuando la mujer mayor apareció en la sala, secándose las manos en su delantal desgastado. Se quedó inmóvil al ver a los extraños elegantes que acompañaban a Paloma. Sus ojos cansados se enfocaron inmediatamente en Rodrigo, y algo, miedo, reconocimiento, culpa, cruzó por su rostro arrugado. «Doña Josefa», dijo Paloma con voz temblorosa, «este señor dice que yo podría ser su hija». La mujer mayor se aferró al marco de la puerta, como si necesitara sostenerse para no caer. «Su hija». Rodrigo dio un paso adelante, sacando nuevamente la fotografía. «Señora, esta imagen, ¿reconoce a esta niña?». Doña Josefa miró la fotografía y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Ay, Dios mío», susurró, llevándose una mano arrugada al pecho. «Después de tantos años, usted la conoce», exclamó Rodrigo. «¿Dónde la encontró? ¿Qué pasó con ella?». La anciana se dirigió lentamente hacia su silla favorita, una mecedora vieja pero cómoda, y se sentó pesadamente. «Señor, hay cosas que es mejor dejar enterradas». «No», gritó Rodrigo, con una pasión que hizo que todos en la pequeña sala se estremecieran. «He vivido 17 años en el infierno, creyendo que mi hija estaba muerta. Si ella está viva, si es Paloma, necesito saberlo todo». Isabela, que había permanecido silenciosa, se acercó a su esposo y puso una mano tranquilizadora en su brazo. «Cariño, tal vez deberíamos ir más despacio». «No, ya he esperado suficiente», respondió Rodrigo, zafándose gentilmente de su esposa y arrodillándose frente a doña Josefa. «Por favor, señora, se lo suplico, dígame qué sabe sobre mi hija». Doña Josefa miró a Paloma, que se había sentado en el pequeño sofá con expresión de completa confusión, y luego a Rodrigo. Las lágrimas rodaron por sus mejillas surcadas por las arrugas. «La encontré una noche de diciembre, hace 17 años», comenzó con voz quebrada. «Estaba tirada en un callejón cerca de la iglesia de San José, toda golpeada y ensangrentada. Era apenas una niñita, inconsciente, con esa fotografía agarrada en su manita». Rodrigo sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «¿Golpeada? ¿Por quién?». «No lo sé, señor. Cuando la encontré, ya estaba así. Pensé que se iba a morir». Doña Josefa se secó los ojos con la punta de su delantal. «La llevé a mi casa, la curé como pude. No tenía dinero para hospitales. Y además, tenía miedo». «¿Miedo de qué?». La anciana miró a Isabela antes de responder. Un intercambio de miradas que duró apenas un segundo, pero que Paloma notó. Miedo de que quienes la habían lastimado regresaran por ella. «¿Pero por qué no la llevó a la policía? ¿Por qué no reportó que había encontrado a una niña?», preguntó Rodrigo, con frustración y dolor mezclándose en su voz. Doña Josefa guardó silencio por un largo momento, luchando internamente con una verdad que había guardado durante casi 2 décadas. «Porque yo sabía quién era», admitió finalmente, con la voz tan baja que todos tuvieron que inclinarse para escucharla. El silencio que siguió fue absoluto. Paloma se levantó del sofá con ojos muy abiertos. «¿Qué dijo?». «Yo sabía que era la hija de Rodrigo Santamaría. Su fotografía había salido en todos los periódicos durante semanas. Niña millonaria secuestrada», decían los titulares. Rodrigo se puso de pie bruscamente. «¿Y por qué no me la devolvió? Tiene idea del infierno que he vivido». «Porque creía que usted estaba involucrado», explotó doña Josefa, sorprendiendo a todos con la fuerza de su respuesta. «Los secuestradores dijeron que alguien de la familia había ordenado matarla, que ya no la necesitaban». Isabela dio un paso atrás, como si hubiera recibido una bofetada. «¿Qué está diciendo?». «Escuché a los hombres que la golpearon», continuó doña Josefa, mirando directamente a Isabela. «Dijeron que la señora había cambiado de opinión, que era mejor eliminar a la niña permanentemente porque era muy arriesgado mantenerla viva».
Rodrigo se volvió hacia su esposa con expresión horrorizada. «Isabela, Rodrigo, no puedes creer a esta mujer», protestó Isabela, con su voz perfectamente controlada, pero sus ojos mostrando pánico. «Es obvio que está mintiendo para protegerse de las consecuencias legales de haber secuestrado a una niña». «Yo no secuestré a nadie», gritó doña Josefa, poniéndose de pie con dificultad. «Yo la salvé de morir esa noche». Paloma, que había estado escuchando todo en shock absoluto, finalmente encontró su voz. «¿Están diciendo que fui secuestrada? ¿Que alguien trató de matarme?» Doña Josefa se acercó a la joven que había criado como hija y tomó sus manos. «Mija, yo quería contarte la verdad cuando fueras mayor, pero cada año que pasaba se hacía más difícil. Te había convertido en mi hija, en mi razón de vivir, pero me mentiste durante 17 años», dijo Paloma, con lágrimas corriendo por su rostro. «Me mentiste sobre quién soy. Te protegí», corrigió la anciana, «porque sabía que si te regresaba con tu familia, quienquiera que hubiera ordenado tu muerte intentaría terminar el trabajo». Rodrigo se dejó caer en una silla, abrumado por las revelaciones. «Entonces, alguien de mi propia familia quería matar a mi hija. Eso fue lo que escuché esa noche», confirmó doña Josefa, mirando nuevamente a Isabela. «Y por eso decidí mantener a Estrella muerta para el mundo y criarla como Paloma». Isabela se dirigió hacia la puerta. «Rodrigo, vámonos. Esta mujer obviamente está perturbada. Necesitamos hacer exámenes de ADN antes de creer cualquier cosa». Pero Rodrigo no se movió. Observaba a Paloma, viendo en sus rasgos el rostro de su primera esposa, María Elena, y recordando los ojos verdes que había adorado en su pequeña Estrella. «Haremos los exámenes», dijo finalmente, «pero en mi corazón ya sé la verdad». Isabela apretó los puños, una sonrisa forzada manteniéndose en su rostro perfecto, mientras su mente trabajaba furiosamente, calculando cómo lidiar con esta amenaza que había resurgido de su pasado. 3 días después, Paloma se encontraba de pie frente a los imponentes portones de hierro forjado de la mansión Santa María en las lomas de Chapultepec. Sus manos sudorosas se aferraban a una pequeña maleta que contenía las pocas pertenencias que había decidido traer. Doña Josefa, a pesar de sus protestas, se había quedado en casa, prometiendo que estaría bien sola por unos días. «Es más grande de lo que imaginaba», murmuró Paloma, observando la imponente fachada de cantera rosa que se alzaba detrás de jardines perfectamente manicurados. Rodrigo había insistido en que se quedara en la casa familiar mientras esperaban los resultados del ADN. Aunque ambos sabían en sus corazones que la prueba solo confirmaría lo que ya era obvio, las últimas 72 horas habían sido un torbellino de emociones: médicos privados tomando muestras de sangre, abogados explicando procedimientos legales y psicólogos recomendados por Rodrigo para ayudar con el proceso de reintegración familiar. «Bienvenida a casa, Estrella», dijo Rodrigo suavemente, usando el nombre que había susurrado en sus oraciones durante 17 años. «Todavía me siento más cómoda con Paloma», respondió ella, con una sonrisa tímida. «Es el único nombre que recuerdo». «Por supuesto, mi amor, todo a tu ritmo». El interior de la mansión era aún más impresionante que el exterior. Los techos altos estaban decorados con molduras doradas. Candelabros de cristal colgaban como cascadas de luz, y cada mueble parecía haber sido elegido por un decorador de interiores de primera clase. Era un mundo completamente diferente al de la pequeña casa en el barrio de Doctores. «Tu habitación está en el 2º piso», explicó Rodrigo mientras subían por una escalera de mármol con barandal de hierro forjado. «Mantuve todo tal como estaba, por si acaso». Cuando abrió la puerta, Paloma se quedó sin aliento. La habitación era como un sueño de princesa: paredes pintadas de rosa suave, una cama con dosel blanco, estanterías llenas de libros de cuentos y juguetes que parecían no haber sido tocados en años. En las paredes colgaban fotografías de una niña pequeña que se parecía increíblemente a Paloma. «Ay, Dios mío», susurró, acercándose a una fotografía donde una niña de cabello castaño sonreía mientras montaba un pony. «¿Esa soy yo?» «Sí, mi amor. Tenías 4 años en esa foto. Acabábamos de comprarte ese pony que querías tanto». La voz de Rodrigo se quebró ligeramente. Se llamaba Canela. Paloma recorrió la habitación con dedos temblorosos, tocando juguetes que le parecían vagamente familiares: un oso de peluche rosado,
una casa de muñecas de 3 pisos, libros de cuentos con las esquinas dobladas por el uso. ¿Por qué mantuviste todo esto?, preguntó, tomando el oso de peluche y sintiendo una extraña sensación de reconocimiento. Esperanza, respondió Rodrigo simplemente. Todos me decían que debía aceptar que habías muerto, que debía seguir adelante, pero algo dentro de mí se negaba a rendirse. En ese momento, Isabela apareció en la puerta, vestida con un elegante conjunto de yoga, que probablemente costaba más que el guardarropa completo de Paloma. Estrella, ¿qué te parece tu antigua habitación?, preguntó con una sonrisa que parecía brillante, pero no alcanzaba sus ojos. Es abrumador, admitió Paloma. Todo me parece familiar, pero al mismo tiempo extraño. Es completamente normal, querida, dijo Isabela, acercándose y poniendo una mano en el hombro de Paloma. El trauma puede afectar la memoria de maneras muy complejas. Rodrigo se sentó en la cama, invitando a Paloma a sentarse junto a él. ¿Te gustaría que te cuente sobre tu madre biológica, María Elena? Paloma asintió, curiosa por conocer a la mujer que la había traído al mundo. Era la mujer más hermosa que había conocido, comenzó Rodrigo. Con los ojos brillando por los recuerdos, tenía tu mismo color de ojos, y cuando sonreía, iluminaba toda la habitación. Era pediatra. ¿Sabías? Le encantaban los niños. Sacó su teléfono y le mostró fotografías de una mujer elegante, con cabello castaño y ojos verdes, sosteniendo a una niña pequeña. Se murió cuando tenías 4 años, continuó Rodrigo. Cáncer de ovarios. Fue muy rápido, muy agresivo. Sus últimas palabras fueron para ti. Cuida a mi estrellita, me dijo. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Paloma. ¿Yo la recuerdo? Solías preguntarme por ella todas las noches. Querías saber cuándo iba a regresar del hospital. Isabela se aclaró la garganta. Fue después de la muerte de María Elena que Rodrigo y yo nos conocimos. Yo traté de ser una buena madre para ti, Estrella. Paloma miró a Isabela, tratando de encontrar algún recuerdo de esta mujer elegante, pero no sentía nada. Usted me cuidaba. Por supuesto, querida. Aunque debo admitir que eras una niña muy independiente. Siempre preferías estar con tu papá o con los empleados. Rodrigo se levantó y se dirigió hacia la ventana que daba al jardín trasero. ¿Ves ese columpio?, preguntó, señalando hacia un columpio de madera que colgaba de un roble centenario. Solías pasar horas ahí, cantando canciones que tu madre te había enseñado. Por primera vez desde que había llegado, Paloma sintió algo parecido a un recuerdo, una sensación de movimiento, de aire en su cabello, una melodía que no podía identificar, pero que le resultaba reconfortante. Creo que recuerdo el columpio, dijo lentamente. Eso es maravilloso, exclamó Rodrigo con genuina alegría. Los doctores dijeron que los recuerdos podrían regresar gradualmente. Rodrigo, cariño, intervino Isabela. Tal vez deberíamos dejar que Estrella descanse. Ha sido un día muy intenso. Tienes razón, acordó él, besando la frente de Paloma. Descansa, mi amor. Mañana podemos hablar más, y te mostraré el resto de la casa. Después de que ambos se fueron, Paloma se quedó sola en la habitación que supuestamente había sido suya durante los primeros 5 años de su vida. Se acercó al tocador y encontró un joyero musical. Al abrirlo, una pequeña bailarina comenzó a girar mientras sonaba una melodía suave. La canción le llegó como un golpe directo al corazón. De repente, imágenes borrosas comenzaron a flash en su mente. Una mujer de cabello castaño cantándole esa misma melodía, brazos cálidos meciéndola, el olor de perfume floral. Mami, susurró sin darse cuenta, usando una palabra que no había pronunciado en 17 años. Esa noche, durante la cena en el comedor formal, Paloma se sintió completamente fuera de lugar. La mesa podía acomodar a 12 personas fácilmente, y ella se sentó entre Rodrigo e Isabela, mientras un empleado de Librea servía platillos que no reconocía. Entonces, Estrella, dijo Isabela, cortando delicadamente su filete, ¿qué planes tienes ahora que has regresado? Honestamente no lo sé, respondió Paloma. Todo esto es tan nuevo para mí. Hace una semana era recepcionista en una clínica, y ahora eres la heredera del Imperio Santa María, completó Rodrigo con orgullo. Tendrás que aprender sobre los negocios, conocer a los socios,
Entender cómo funciona todo. Paloma casi se atragantó con su agua. Heredera, por supuesto, mi amor. Eres mi única hija. Todo esto será tuyo algún día. Isabela mantuvo su expresión serena, pero sus nudillos se pusieron blancos de la fuerza con que apretó el tenedor. Pero yo no sé nada sobre negocios, protestó Paloma. No terminé ni la preparatoria. Eso no importa, dijo Rodrigo, con un gesto que descartaba sus preocupaciones. Contrataremos los mejores tutores. Tendrás todo el tiempo del mundo para aprender. Después de la cena, Rodrigo se disculpó para atender una llamada de negocios urgente de Hong Kong. Paloma se encontró sola con Isabela en la sala, un espacio elegante decorado con antigüedades europeas. Estrella querida, comenzó Isabela con una voz suave que de alguna manera no sonaba maternal. Quiero que sepas que me alegra mucho que hayas regresado. Gracias, señora Isabela. Solo Isabela está bien. Después de todo, soy tu madrastra. Se acercó y se sentó junto a Paloma en el sofá de terciopelo. Pero debo decirte algo importante. Tu padre ha sufrido mucho durante estos años. Ha gastado millones en detectives. Ha descuidado su salud. Casi perdió la empresa varias veces por la depresión. Paloma se sintió culpable inmediatamente. No tenía idea. Por supuesto que no, querida. No es tu culpa. Pero lo que quiero decirte es que él está muy frágil emocionalmente. Cualquier decepción, cualquier problema, podría devastarlo. ¿Qué está tratando de decirme? Isabela sonrió, pero había algo frío en esa sonrisa. Solo que espero que tus intenciones sean puras, que realmente estés aquí por amor a tu padre, y no por otras razones. En ese momento, Paloma entendió el mensaje subyacente. Isabela estaba marcando territorio, haciéndole saber que no sería fácil reclamar su lugar en esa familia. Mis intenciones son conocer a mi padre y entender quién soy realmente, respondió Paloma con más firmeza de la que sentía. Me alegra escuchar eso, dijo Isabela, poniéndose de pie. Buenas noches, querida, que duermas bien en tu antigua habitación. Mientras Isabela se alejaba, Paloma no pudo evitar sentir que acababa de recibir una advertencia disfrazada de bienvenida. Una semana después, los resultados del laboratorio confirmaron lo que todos ya sabían en sus corazones. El doctor Mendoza, un genetista de renombre internacional, entregó personalmente los documentos a Rodrigo en su oficina privada de la mansión. No hay la menor duda, señor Santamaría, dijo el doctor, ajustándose los lentes mientras revisaba los papeles. La compatibilidad genética es del 99,97%. Paloma Herrera es definitivamente su hija biológica. Rodrigo cerró los ojos y exhaló profundamente, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante 17 años. Gracias, doctor. Esto significa todo para mí. Cuando el doctor se fue, Rodrigo se dirigió al jardín donde Paloma estaba sentada en el columpio. Mirando pensativamente hacia el horizonte, durante esa semana, pequeños fragmentos de memoria habían comenzado a regresar. El sonido de la risa de su padre, el olor de las flores del jardín, la sensación de seguridad que solía sentir en esa casa. «¿Paloma?», llamó suavemente. «Sí, papá». La palabra salió naturalmente, sorprendiéndolos a ambos. Era la primera vez que lo llamaba así. Rodrigo sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Los resultados llegaron. Oficialmente, eres mi hija. Paloma sonrió, aunque había una tristeza en sus ojos. Sabía que sería así. Pero papá, ¿qué pasa con doña Josefa? Ella también es mi familia. Por supuesto que sí. Mi amor, esa mujer te salvó la vida y te crió con amor. Siempre tendrá un lugar especial en nuestras vidas. Desde la ventana del segundo piso, Isabela observaba la escena con una copa de vino blanco en la mano. Su rostro, normalmente una máscara perfecta de elegancia, mostraba una expresión de furia fría. Con dedos temblorosos, sacó su teléfono y marcó un número que no había usado en años. «Bruno», dijo en voz baja cuando contestaron. «Soy Isabela. Necesito verte. Tenemos un problema». Esa tarde, en un café discreto en la colonia Condesa, Isabela se encontraba sentada en una mesa del fondo, usando lentes oscuros y un sombrero de ala ancha. Bruno Méndez llegó puntualmente a las 4. Era un hombre de mediana edad, con cicatrices en las manos y una mirada que había visto demasiada violencia. «Hacía mucho que no sabía de ti, Isabela», dijo Bruno,
sentándose frente a ella. Pensé que nuestros negocios habían terminado hace 17 años. Yo también lo pensé, respondió Isabela, removiendo nerviosamente su café. Pero tenemos un problema. La niña está viva. Bruno se quedó inmóvil. ¿De qué hablas? Estrella Santamaría, tu gente me aseguró que había muerto en el secuestro. Y así fue. Según mis hombres, hubo sangre, forcejeo. Pensamos que no había sobrevivido. Pues se equivocaron, siseó Isabela. Ahora tiene 22 años, se llama Paloma, y acaba de regresar a reclamar su herencia. Bruno se recostó en su silla, procesando la información. ¿Qué quieres que haga? Lo mismo que hace 17 años, eliminar el problema. Isabela, las cosas han cambiado. Ya no soy el mismo hombre de antes. Tengo familia ahora, nietos. Y yo te pagué muy bien para que te retiraras tranquilo, lo interrumpió Isabela. Pero si no terminas este trabajo, todos los cabos sueltos podrían llevarnos a ambos a la cárcel. Bruno guardó silencio por un largo momento, observando a la mujer que una vez había sido su empleadora más lucrativa. ¿Cuánto?, preguntó finalmente. Mientras tanto, en la mansión Santamaría, Paloma había decidido visitar a doña Josefa. Rodrigo insistió en que tomara el Mercedes con chofer, pero ella prefirió el transporte público. Necesitaba tiempo para procesar todo lo que había aprendido. Al llegar a la pequeña casa en el barrio de Doctores, encontró a doña Josefa en el patio trasero, alimentando a los gatos callejeros como siempre había hecho. «Mamá Josefa», dijo Paloma suavemente. La mujer mayor se volvió y su rostro se iluminó al ver a la joven que había criado. «Mija, ¿cómo has estado en esa casa grande?» «Confundida», admitió Paloma, sentándose en una silla de plástico junto a la anciana. «Todo es tan diferente a nuestra vida aquí. ¿Te están tratando bien?» «Sí, papá. Rodrigo es muy cariñoso, pero Isabela...» Paloma hizo una pausa. «Hay algo en ella que no me gusta, algo que me pone nerviosa». Doña Josefa dejó de alimentar a los gatos y miró directamente a Paloma. «Mija, necesito contarte algo más sobre esa noche que te encontré». «¿Qué más hay que contar?» La anciana se levantó y entró a la casa, regresando con una caja de zapatos vieja. «He guardado esto durante 17 años, esperando el momento adecuado». Abrió la caja y sacó una grabadora pequeña y antigua. «Esa noche, cuando escuché a los hombres hablando sobre ti, logré grabar parte de su conversación». Paloma se inclinó hacia adelante. «¿Qué dijeron?» Doña Josefa presionó el botón de reproducir. La grabación era de mala calidad, con mucha estática, pero se podían distinguir voces masculinas hablando en susurros. La señora dijo que ya no necesitamos a la mocosa, pero el jefe original no sabe nada de esto. Ella quiere que parezca accidente, que nadie sospeche. Con la niña muerta, todo el dinero será para ella. La grabación se cortaba y continuaba fragmentariamente, pero era suficientemente clara para entender la implicación. Paloma se quedó helada. ¿Están hablando de Isabela? No mencionan nombres, pero mija, yo estuve ahí. Vi cuando ella llegó a revisar que el trabajo estuviera terminado. Cuando me vio contigo en brazos, se puso furiosa. ¿Isabela estuvo ahí esa noche? Sí, mija. Y cuando vio que estabas viva, me amenazó. Me dijo que si alguna vez te llevaba de regreso con tu padre, me mataría a mí también. Paloma sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. ¿Por qué no me contaste esto antes? Porque tenía miedo, mija. Y porque mientras tú estuvieras muerta para el mundo, estabas a salvo. Pero ahora que has regresado, ahora estoy en peligro otra vez, completó Paloma. Doña Josefa tomó las manos de Paloma entre las suyas, arrugadas pero fuertes. Tienes que tener mucho cuidado, mija. Esa mujer es capaz de cualquier cosa para proteger lo que considera suyo. ¿Crees que debería contarle a papá? Le creerá. Han estado casados por años. Ella ha tenido tiempo de construir una imagen perfecta. Paloma se quedó en silencio, procesando la información. ¿Qué debería hacer? Por ahora, sé muy cuidadosa. No comas ni bebas nada que ella te ofrezca directamente. No te quedes sola con ella. Y si pasa algo extraño, cualquier cosa, vienes inmediatamente conmigo. Esa noche, de regreso en la mansión, Paloma observó a Isabela durante la cena con nuevos ojos. La mujer era el epítome de la elegancia y sofisticación, cortés y aparentemente cariñosa con Rodrigo. Pero ahora Paloma notaba pequeños detalles. La manera en que Isabela la observaba cuando creía que no se daba cuenta,
cómo sus sonrisas nunca llegaban a sus ojos, la tensión casi imperceptible en su voz cuando hablaba directamente con ella. «¿Te sientes bien, Estrella?», preguntó Isabela con aparente preocupación. «Te ves un poco pálida». «Estoy bien, gracias», respondió Paloma, tomando un sorbo de agua en lugar del vino que Isabela había servido especialmente para ella. «Tal vez deberías ver a un médico», insistió Isabela. «El estrés de todo este proceso puede afectar la salud». «No es necesario», intervino Rodrigo. «Creo que lo que necesita es tiempo para adaptarse». Después de la cena, mientras Rodrigo atendía llamadas en su oficina, Paloma se encontró sola con Isabela en la sala. «Estrella, querida», comenzó Isabela, acercándose con una copa de brandy en la mano. «Me pregunto si has considerado lo complicado que debe ser para tu padre tener que reestructurar toda su vida después de tantos años». «¿A qué se refiere?» «Bueno, él ya había hecho planes para el futuro, testamentos, decisiones de negocios. Ahora todo eso debe cambiar». Isabela se sentó cerca de Paloma, demasiado cerca. Algunas veces, cuando las cosas están demasiado complicadas, es mejor mantener el status quo. «¿Me estás sugiriendo que me vaya?», Isabela sonrió. Pero había hielo en esa sonrisa. «Solo estoy diciendo que a veces el amor verdadero significa hacer sacrificios por el bien de quienes amamos». En ese momento, Paloma entendió que acababa de recibir una amenaza directa. Isabela no iba a renunciar a su posición sin luchar, y esa lucha podría ser mortal. «Entiendo perfectamente lo que me está diciendo», respondió Paloma, manteniendo la calma. «Pero creo que mi padre puede decidir por sí mismo qué es lo mejor para él». Los ojos de Isabela se endurecieron por una fracción de segundo, antes de que su máscara de sofisticación regresara. «Por supuesto. Querida, solo quería asegurarme de que entendieras la situación completamente». Esa noche, Paloma se acostó en su antigua habitación con la grabación de doña Josefa, reproduciéndose una y otra vez en su mente. Sabía que su vida estaba en peligro, pero también sabía que finalmente tenía la oportunidad de conocer a su verdadero padre y reclamar la vida que le habían robado. La pregunta era, ¿viviría lo suficiente para disfrutarla? Al día siguiente, doña Josefa despertó con una urgencia que no había sentido en años. Durante toda la noche había tenido pesadillas sobre aquella terrible noche de diciembre, y sabía que ya no podía guardar más secretos. Paloma tenía derecho a conocer toda la verdad. Sin importar cuán dolorosa fuera, tomó el primer camión hacia las lomas, llevando consigo la caja de zapatos que contenía todos los secretos que había guardado durante 17 años. Sus manos arrugadas temblaron mientras sostenía la pequeña grabadora y otros objetos que había conservado de esa noche fatídica. Cuando llegó a la mansión Santa María, el guardia de seguridad la reconoció inmediatamente. Rodrigo había dado órdenes estrictas de que doña Josefa fuera tratada con el máximo respeto y que siempre fuera bienvenida. «Buenos días, señora. La señorita Paloma está desayunando en el jardín», le informó el guardia con cortesía. Doña Josefa encontró a Paloma sentada en una mesa de hierro forjado bajo la sombra de un jacarandá, leyendo un libro mientras tomaba café. Al verla, la joven se levantó inmediatamente y corrió a abrazarla. «Mamá Josefa, ¿qué haces aquí tan temprano? ¿Está todo bien? Mija, necesito contarte todo. Ya no puedo cargar sola con este peso», dijo la anciana, con determinación en su voz temblorosa. Se sentaron juntas en el jardín, y doña Josefa abrió la caja que había traído. Además de la grabadora, contenía una pequeña manta ensangrentada, un zapato infantil y varios recortes de periódico amarillentos. «Esa noche no te conté todo», comenzó doña Josefa. «Lo que pasó fue mucho peor de lo que te dije». Con manos temblorosas, desarrolló la mantita que había envuelto a Paloma cuando la encontró. Aún se podían ver las manchas de sangre después de tantos años. «Cuando te encontré, no estabas simplemente golpeada. Mija, estabas muriendo». Paloma se llevó una mano a la boca, horrorizada. «Tenías una herida muy fea en la cabeza y habías perdido mucha sangre. Pensé que no ibas a sobrevivir la noche». Doña Josefa sacó entonces una serie de fotografías borrosas que había tomado con una cámara desechable esa noche, documentando el estado en que había encontrado a Paloma. «¿Por qué tomaste estas fotos?» «Porque sabía que algún día podrían ser importantes. Sabía que alguien había tratado de matarte y quería tener evidencia». La anciana continuó relatando los eventos de esa noche con detalles que había omitido antes.
cómo había escuchado el ruido de autos llegando al callejón, cómo se había escondido detrás de unos contenedores de basura y cómo había presenciado la conversación entre los secuestradores y la mujer elegante que había llegado en un auto de lujo. La mujer era Isabela, ¿verdad?, preguntó Paloma, aunque ya conocía la respuesta. Sí, mija. Llegó como a las 11 de la noche, furiosa porque todavía estabas viva. Doña Josefa presionó play en la grabadora, pero esta vez dejó que corriera más tiempo. Después de los fragmentos que Paloma ya había escuchado, se podía oír claramente la voz de una mujer. Imbéciles, les dije que la mataran, no que jugaran con ella. Señora, la niña se resistió más de lo que esperábamos. No me importan sus excusas. Si Rodrigo descubre que fui yo quien ordenó esto, todos estaremos muertos. ¿Qué hacemos ahora? Terminen el trabajo y asegúrense de que esta vez no haya errores. La grabación continuaba con sonidos confusos, golpes y luego silencio. Después de esa conversación, continuó doña Josefa, vi como uno de los hombres se acercó a donde estabas tirada y te dio una patada fuerte en la cabeza. Pensé que te había matado. Paloma tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Cómo sobreviví? Por un milagro, mija. Cuando se fueron, esperé 1 hora antes de salir de mi escondite. Te acerqué a mi oído para ver si respirabas, y había un hilo de vida muy débil. Te envolví en mi rebozo y te llevé a mi casa. ¿Por qué no me llevaste a un hospital? Porque no tenía dinero, y porque sabía que si Isabela se enteraba de que habías sobrevivido, regresaría a terminar el trabajo. Doña Josefa tomó las manos de Paloma. Durante 3 días estuviste entre la vida y la muerte. Te daba agua con una cucharita, te limpiaba las heridas y rezaba día y noche para que vivieras. En ese momento, apareció Rodrigo en el jardín, alertado por uno de los empleados sobre la presencia de doña Josefa. «Buenos días, señora», saludó cordialmente. «¿Qué la trae por aquí tan temprano?» Doña Josefa y Paloma intercambiaron miradas. Era el momento de la verdad. «Señor Santamaría», dijo la anciana con voz firme, «necesita sentarse. Lo que voy a contarle va a cambiar todo lo que creía saber sobre el secuestro de su hija». Rodrigo se sentó lentamente. Percibiendo la gravedad del momento, doña Josefa comenzó desde el principio, contando cada detalle de esa noche, mostrando las fotografías, reproduciendo la grabación completa. Con cada revelación, el rostro de Rodrigo se fue transformando, de confusión a shock, de shock a horror, y finalmente a una furia fría que Paloma nunca había visto en él. «Está diciendo que mi esposa, que Isabela ordenó el asesinato de mi hija». «Eso es exactamente lo que estoy diciendo, señor, y tengo las pruebas para demostrarlo». Rodrigo se levantó bruscamente, comenzando a caminar de un lado a otro como un animal enjaulado. ¿Por qué? ¿Por qué haría algo así? ¿Por el dinero?» «Señor», respondió doña Josefa simplemente. «Con Estrella muerta, ella se convertiría en la única heredera de su fortuna cuando usted muriera. Pero ella ya tenía acceso a todo. Estábamos casados. Pero no era lo mismo que ser la heredera legítima. Además, mientras Estrella viviera, siempre existía la posibilidad de que usted cambiara su testamento en favor de su hija». Paloma observaba a su padre procesar esta información devastadora. Podía ver el momento exacto en que todas las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en su mente. «Los detectives», murmuró Rodrigo. «Isabela siempre insistía en contratar ciertos detectives, en seguir ciertas pistas. Me decía que estaba tratando de ayudar, pero estaba asegurándose de que nunca encontraran la verdad», completó doña Josefa. «Y las donaciones», continuó Rodrigo, con la voz cada vez más dura. «Siempre insistía en hacer donaciones a ciertos orfanatos, en buscar en ciertas ciudades. Decía que era para expandir la búsqueda, pero estaba mandándolo en direcciones equivocadas», dijo Paloma suavemente. Rodrigo se detuvo frente a la mesa, con las manos apoyadas sobre la superficie de hierro, temblando de furia. 17 años llorando por mi hija muerta, mientras la mujer que la había tratado de asesinar dormía en mi cama todas las noches. «Señor Santamaría», dijo doña Josefa con urgencia, «tiene que ser muy cuidadoso ahora. Si Isabela sospecha que sabemos la verdad, intentará eliminar todas las evidencias, y eso nos incluye a nosotros. ¿Cree que es capaz de...?» «Señor, una mujer que puede ordenar el asesinato de una niña de 5 años
Es capaz de cualquier cosa. En ese momento, como si hubiera sido convocada por sus palabras, Isabela apareció en la terraza que daba al jardín. Vestía un elegante conjunto de tenis y llevaba una raqueta en la mano, como si hubiera estado jugando en la cancha privada de la mansión. «Rodrigo, ¿qué hacen todos reunidos aquí?», preguntó con una sonrisa brillante, pero Paloma notó cómo sus ojos se enfocaron inmediatamente en la caja de zapatos y los objetos esparcidos sobre la mesa. «Isabela», dijo Rodrigo, con una voz controlada que no traicionaba sus emociones, «Doña Josefa nos está contando más detalles sobre la noche que encontró a Estrella». «¡Qué interesante!», exclamó Isabela. Acercándose a la mesa, su mirada se detuvo en la grabadora, y por una fracción de segundo, su máscara perfecta se resquebrajó. «¿Qué es eso?», preguntó, señalando la grabadora con aparente curiosidad. «Una grabación de esa noche», respondió doña Josefa, observando cuidadosamente la reacción de Isabela. «Logré capturar algunas conversaciones muy reveladoras». Isabela se quedó inmóvil, y Paloma pudo ver el momento exacto en que se dio cuenta de que su secreto más oscuro había sido expuesto. Por un instante, su rostro mostró una expresión de pánico puro antes de recuperar su compostura. «¡Qué extraordinario!», dijo, con una voz que sonaba ligeramente forzada. «Después de tantos años, tener nueva evidencia sobre ese terrible evento». Pero ya era demasiado tarde. Rodrigo había visto esa microexpresión de pánico, y todas sus dudas se desvanecieron. La mujer con la que había compartido su vida durante más de una década era la misma que había ordenado el asesinato de su hija. El silencio se extendió entre los cuatro, cargado de tensión y verdades no dichas. Isabela sabía que sabían, y todos sabían que ella sabía que sabían. La máscara había caído finalmente, y la guerra por la supervivencia de Paloma estaba a punto de comenzar. El silencio en el jardín se volvió tan denso que parecía que el aire mismo se había espesado. Isabela mantuvo su sonrisa perfecta, pero Paloma pudo ver la tensión en sus hombros, la manera casi imperceptible en que sus dedos se cerraron alrededor de la raqueta de tenis. «Bueno», dijo Isabela finalmente, con una alegría forzada, «creo que los dejaré con su conversación. Tengo una cita con mi entrenador personal». Se alejó hacia la casa con pasos medidos, pero Paloma notó la rigidez en su caminar. Era como observar a un depredador que acababa de darse cuenta de que había sido descubierto. Rodrigo esperó hasta que Isabela desapareció completamente antes de hablar. «Doña Josefa, quiero que se quede aquí esta noche. No es seguro que regrese sola a su casa». «Señor, yo estaré bien. Por favor», insistió Rodrigo, con una urgencia que no admitía argumentos. «Si lo que me ha contado es cierto, y no tengo ninguna razón para dudarlo, entonces Isabela es extremadamente peligrosa. Necesito tiempo para decidir qué hacer con esta información». Esa tarde, mientras doña Josefa descansaba en una de las habitaciones de huéspedes, Rodrigo se encerró en su oficina con Paloma. Las paredes estaban forradas de libros de Derecho y Economía, y detrás del escritorio de caoba colgaba un retrato de María Elena sosteniendo a Estrella bebé. «No puedo creer que haya sido tan ciego», murmuró Rodrigo, con la cabeza entre las manos. «Todos estos años, viviendo con la mujer que trató de asesinar a mi hija. Papá, ella es muy buena actriz», dijo Paloma, sentada frente al escritorio. «Engañó a todos, pero debería haber visto las señales. Debería haber sospechado cuando siempre tenía una excusa para no acompañarme a visitar a ciertos detectives. Cuando insistía en que siguiéramos ciertas pistas en lugar de otras». Rodrigo se levantó y comenzó a caminar por la oficina, su mente trabajando a toda velocidad. «Necesito consultar con mis abogados, con la policía, pero primero necesito asegurarme de que tú y doña Josefa estén completamente seguras. ¿Qué vas a hacer con respecto a Isabela? Todavía no lo sé. Necesito pruebas más sólidas que una grabación de 17 años. Necesito...» Sus palabras fueron interrumpidas por un grito desgarrador que vino del jardín. Ambos corrieron hacia la ventana y vieron a uno de los jardineros arrodillado junto a los rosales, sosteniendo algo en sus manos. «Es Princesa», exclamó Paloma, reconociendo a la gata persa blanca que había adoptado como mascota desde su regreso. «Algo le pasó a Princesa». Corrieron al jardín, donde encontraron al jardinero con la gata inmóvil en sus brazos. El pobre animal tenía espuma en la boca y los ojos vidriosos. «Señor Santamaría»,
dijo el jardinero con voz temblorosa. La encontré así junto al tazón de leche que la señora Isabela le dejó esta mañana. Rodrigo y Paloma intercambiaron una mirada cargada de significado. No era una coincidencia. «Llevemos a Princesa al veterinario inmediatamente», ordenó Rodrigo, aunque todos sabían que era demasiado tarde. «Y quiero que analicen esa leche». Esa noche, durante la cena, Isabela actuó como si nada hubiera pasado. Vestía un elegante vestido negro y había ordenado que prepararan el platillo favorito de Rodrigo, cordero en salsa de menta. «Qué lástima lo de la gatita», comentó mientras cortaba delicadamente su carne. «Los animales son tan curiosos, siempre comiendo cosas que no deben». Paloma sintió náuseas al escuchar el tono casual con que Isabela hablaba sobre la muerte de Princesa. Era una advertencia clara, un mensaje. «Esto es lo que les pasa a quienes se interponen en mi camino». «Sí», respondió Rodrigo con voz controlada. «Muy extraño. Especialmente considerando que Princesa nunca había mostrado interés en explorar esa parte del jardín. Los gatos son impredecibles», replicó Isabela con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Por cierto, Estrella, querida, preparé tu postre favorito, flan de vainilla». Un empleado trajo el postre, y Paloma notó que solo había una porción, específicamente para ella. Isabela y Rodrigo no tenían postre. «Gracias, pero no tengo hambre», dijo Paloma, empujando el plato lejos de ella. «Pero si trabajé toda la tarde en él», protestó Isabela, con una expresión de decepción exagerada. «Al menos pruébalo». «Dije que no tengo hambre», repitió Paloma con firmeza. Isabela la miró fijamente por un momento, y en sus ojos azules Paloma vio un destello de furia fría antes de que la sonrisa regresara. «Por supuesto, querida, como gustes». Después de la cena, Rodrigo insistió en acompañar a Paloma a su habitación. En el pasillo, le murmuró al oído: «No comas ni bebas nada que ella te ofrezca directamente». «Nada. Ya lo sé, papá. La gata fue una advertencia. Mañana voy a hablar con mis abogados. Vamos a encontrar la manera de hacer que pague por lo que hizo». Esa noche, Paloma se despertó alrededor de las 3 de la mañana, con una sensación extraña. Su habitación estaba a oscuras, pero había una luz tenue filtrándose por debajo de la puerta. Se levantó silenciosamente y se acercó a escuchar. Podía oír voces susurrando en el pasillo. Una era claramente la de Isabela, pero la otra era masculina y no era Rodrigo. «Tiene que ser esta noche», estaba diciendo Isabela. «Ya saben demasiado. ¿Estás segura de que el viejo está dormido? Le puse suficientes pastillas en su vino como para que duerma hasta mañana al mediodía. No va a escuchar nada». Paloma sintió que el pánico se apoderaba de ella. Rodrigo había sido drogado, y ahora Isabela tenía ayuda. ¿Y la vieja? Primero la chica, después ella. Tiene que parecer un asesinato-suicidio. La chica enloquece por el estrés de recuperar su memoria, mata a la mujer que la crió, y después se suicida por la culpa. ¿Y el dinero? Mi marido estará tan devastado por perder a su hija otra vez que va a necesitar mucho apoyo emocional, y yo estaré ahí para consolarlo. Paloma se alejó de la puerta sin hacer ruido, con el corazón latiéndole tan fuerte que temía que se pudiera escuchar. Necesitaba avisar a doña Josefa y encontrar una manera de salir de la casa. Se dirigió sigilosamente hacia la habitación donde estaba alojada doña Josefa, pero cuando llegó a la puerta, la encontró entreabierta. Adentro, pudo ver a la anciana atada y amordazada en una silla, con los ojos muy abiertos por el terror. Detrás de ella estaba Bruno, el mismo hombre que había organizado el secuestro original 17 años atrás. «Mira nada más quién decidió visitarnos», dijo Bruno con una sonrisa siniestra cuando vio a Paloma en la puerta. «Entra, bonita. Ya era hora de que tuviéramos una reunión familiar». Paloma dio un paso atrás, pero se encontró con Isabela bloqueando su escape. «Hola, querida», dijo Isabela, y esta vez no había rastro de su sonrisa artificial. Su rostro mostraba una frialdad calculadora que helaba la sangre. «Espero que hayas dormido bien, porque va a ser tu última noche. La gente va a sospechar si tanto doña Josefa como yo aparecemos muertas», dijo Paloma. Tratando de ganar tiempo. «¿En serio?». Isabela se rió, un sonido que no tenía nada de humor. Una joven traumatizada que acaba de recuperar memorias horribles de su infancia.
que descubre que la mujer que la crió la secuestró, es perfectamente creíble que perdiera la razón. Bruno se acercó a Paloma con una jeringa en la mano. «Esto va a ser mucho más fácil si no te resistes». «Esperen», dijo Paloma desesperadamente. «Al menos pueden decirme por qué. ¿Por qué Isabela quería matarme cuando era niña?» Isabela se acercó, disfrutando claramente de este momento de triunfo. «Porque, querida estrella, tú eras lo único que se interponía entre yo y una fortuna de miles de millones de pesos. Tu padre te adoraba, y mientras tú vivieras, yo siempre sería la segunda opción. Pero si me hubiera casado y tenido hijos, exactamente, más competencia para mi futura herencia». Isabela sonrió con malicia. «Era mucho más simple eliminarte cuando eras pequeña y vulnerable, y ahora que he regresado, ahora representas una amenaza aún mayor. No solo heredarías todo, sino que también tienes evidencia de mis crímenes pasados». Bruno dio otro paso hacia Paloma con la jeringa. «Ya basta de charlas, tenemos trabajo que hacer». Pero en ese momento, se escuchó el sonido de sirenas acercándose a la mansión. Isabela y Bruno se quedaron inmóviles. «¿Qué es eso?», preguntó Bruno. Desde la ventana llegó el sonido de autos llegando a toda velocidad, puertas azotándose y voces gritando órdenes. Rodrigo no había estado tan profundamente dormido como Isabela creía, y había tenido tiempo suficiente para hacer algunas llamadas muy importantes antes de fingir que las pastillas habían hecho efecto. La guerra había comenzado, pero esta vez, Paloma no estaba sola e indefensa como cuando tenía 5 años. Las sirenas se acercaban cada vez más, pero Bruno reaccionó con la velocidad de alguien acostumbrado a situaciones peligrosas. En un movimiento rápido, agarró a Paloma del brazo y presionó la jeringa contra su cuello. «Una palabra y te inyecto esto ahora mismo», siseó en su oído. Isabela corrió hacia la ventana y miró hacia el frente de la mansión. 3 patrullas de la policía se habían detenido frente a los portones, pero los oficiales no parecían tener prisa por entrar. «Son patrullas de rutina», murmuró Isabela, tratando de mantener la calma. «Rodrigo no puede haber llamado a la policía sin evidencia sólida. Debe ser otra cosa». Como para confirmar sus palabras, uno de los oficiales se acercó al intercomunicador del portón y habló con el guardia de seguridad. Después de unos minutos, las patrullas se alejaron lentamente. «Era solo una verificación de seguridad del vecindario», dijo Bruno, relajándose ligeramente pero sin soltar a Paloma. Alguien reportó actividad sospechosa en la zona. Isabela se volvió hacia ellos con una sonrisa fría. «Perfecto. Ahora podemos continuar sin interrupciones». Pero en el silencio que siguió, escucharon pasos en el pasillo. Pasos lentos, deliberados, que se acercaban a la habitación. «¿Isabela?». La voz de Rodrigo llegó desde el pasillo, arrastrando ligeramente las palabras como si estuviera bajo el efecto de los sedantes. «¿Estás ahí, amor? Me desperté y no estabas en la cama». Los 3 se quedaron inmóviles. Bruno mantuvo la jeringa contra el cuello de Paloma mientras Isabela se dirigía rápidamente hacia la puerta. «Aquí estoy, cariño», respondió con voz dulce, abriendo la puerta apenas una rendija. Estrella no se sentía bien, así que vine a revisar si tenía fiebre. Rodrigo apareció en el pasillo, vistiendo una bata de seda y con aspecto de estar apenas despierto, pero Paloma notó algo en sus ojos, una lucidez que contrastaba con su comportamiento aparentemente confuso. «¿Está enferma?», preguntó Rodrigo, tratando de ver más allá de Isabela hacia el interior de la habitación. «Solo un pequeño malestar estomacal», respondió Isabela, bloqueando su vista. «Ya le di una medicina, estará mejor mañana». «¿Dónde está doña Josefa? Su habitación está vacía». Se sintió homesick y decidió regresar a su casa esta noche. «Llamé a un taxi para ella». Rodrigo asintió lentamente, como si le costara trabajo procesar la información. «Está bien. Supongo que vuelvo a la cama entonces». «Es lo mejor, amor. Necesitas descansar». Isabela cerró la puerta y se recargó contra ella, suspirando aliviada. Ese estuvo cerca, pero Bruno tenía una expresión preocupada. «No me gusta esto». El viejo actuaba raro. «Está drogado, no puede pensar claramente. ¿Estás segura de que le diste suficientes pastillas?». Isabela se acercó a la ventana nuevamente, pero esta vez notó algo que le heló la sangre. En el jardín trasero, figuras oscuras se movían entre los árboles. Eran siluetas humanas, moviéndose con sigilo militar. «Bruno», susurró urgentemente, «creo que tenemos un problema más grande». En ese momento,
La luz de la habitación se apagó súbitamente. No solo la habitación, sino toda la mansión se sumergió en oscuridad total. «El sistema eléctrico», exclamó Bruno, soltando momentáneamente a Paloma en su confusión. Esa fracción de segundo fue todo lo que Paloma necesitó. Se lanzó hacia donde sabía que estaba doña Josefa y comenzó a desatar las cuerdas que la sujetaban a la silla. «¡Agárrenla!», gritó Isabela en la oscuridad, pero entonces las ventanas de la habitación explotaron hacia adentro en una lluvia de cristales, y figuras vestidas de negro irrumpieron en la habitación. Policía Federal. Todos al suelo. Las luces tácticas de los oficiales iluminaron la habitación como rayos de sol mortales. Bruno trató de alcanzar su pistola, pero 3 oficiales lo derribaron antes de que pudiera sacarla completamente. Isabela, en un último acto desesperado, se abalanzó hacia Paloma con un cuchillo que había sacado de su bolso. Pero Rodrigo, que había estado esperando el momento preciso, apareció en la puerta y la interceptó. «No vas a tocar a mi hija otra vez», rugió, sujetando la muñeca de Isabela con una fuerza que hizo que soltara el cuchillo. «¡Rodrigo!», gritó Isabela, con lágrimas corriendo por sus mejillas perfectamente maquilladas. «No sabes lo que estás haciendo. Esa mujer te está llenando la cabeza de mentiras. Las mentiras las has estado contando tú durante 17 años», respondió Rodrigo. Con una frialdad que Paloma nunca había escuchado en su voz, los oficiales esposaron tanto a Isabela como a Bruno, mientras los paramédicos revisaban a doña Josefa, que estaba consciente pero en shock. «¿Cómo supiste?», preguntó Paloma a su padre mientras los oficiales aseguraban la escena. «Nunca tomé el vino», explicó Rodrigo. «Cuando vi cómo insistías en que no comieras el postre, y después de lo que doña Josefa nos había contado, sospeché que Isabela podría intentar algo esta noche. Y la policía, los llamé antes de la cena, les conté toda la historia, les mostré la grabación. Necesitábamos evidencia nueva para arrestarla, así que decidimos tenderle una trampa». Uno de los oficiales se acercó a Rodrigo. «Señor Santamaría, encontramos esto en la cocina», dijo, mostrando un frasco pequeño de pastillas. «Cianuro líquido, suficiente para matar a una familia entera». Isabela, que había estado llorando y protestando su inocencia, se quedó callada al escuchar esto. «Señora Santamaría», dijo el oficial dirigiéndose a Isabela, «está arrestada por intento de asesinato, conspiración para cometer asesinato, y tenemos una orden para investigarla en conexión con el secuestro de Estrella Santamaría hace 17 años. «Esto es ridículo», explotó Isabela, recuperando su compostura. «No tienen pruebas de nada. Esa grabación es de hace 17 años y podría ser de cualquiera. Tenemos la grabación, testimonios de testigos, evidencia física del veneno, y ahora tenemos su intento de esta noche», respondió el oficial. «Pero tiene razón en una cosa, don. Necesitamos más evidencia sobre los eventos de hace 17 años. Bruno, que había estado en silencio desde su arresto, finalmente habló. Yo puedo darles toda la evidencia que necesitan sobre lo que pasó hace 17 años. Todos se volvieron hacia él. Tengo grabaciones de nuestras reuniones, recibos de pagos, documentos que muestran cómo ella planificó todo». Bruno miró directamente a Isabela. «No voy a ir a la cárcel solo por tus ambiciones». El rostro de Isabela se descompuso completamente. La máscara de elegancia y sofisticación que había mantenido durante tantos años finalmente se desplomó, revelando la verdadera naturaleza calculadora y fría que había estado escondiendo. «¡Maldito traidor!», le gritó a Bruno. «Te pagué millones para que mantuvieras la boca cerrada, y esos pagos van a ser otra evidencia en tu contra», respondió Bruno con una sonrisa sarcástica, mientras se llevaban a los 2 arrestados. Doña Josefa, que finalmente había recuperado el habla, se acercó a Paloma y la abrazó con fuerza. «Mija, pensé que esta vez sí no íbamos a salir de esta». «Yo también, mamá Josefa, yo también». Rodrigo se acercó a ambas mujeres y las envolvió en un abrazo conjunto. «Se acabó», murmuró. «Finalmente se acabó». Pero mientras observaba a la policía llevándose a la mujer con la que había compartido su vida durante tantos años, Rodrigo se dio cuenta de que aunque la pesadilla había terminado, las consecuencias de 17 años de mentiras y traición apenas comenzaban a revelarse. En el jardín de la mansión
Entre los cristales rotos y los restos de la confrontación, la primera luz del amanecer comenzaba a filtrarse entre los árboles. Era un nuevo día, pero las sombras del pasado aún se extendían largas y oscuras sobre el futuro de la familia Santamaría. La verdad había salido finalmente a la luz, pero el precio de esa verdad había sido devastadoramente alto. 3 meses después del arresto de Isabela, la sala de audiencias del Tribunal Superior de Justicia estaba completamente llena. Los medios de comunicación habían seguido el caso obsesivamente. El caso Santamaría había captivado la atención de todo el país. La historia de la niña millonaria que había regresado de entre los muertos para enfrentar a su madrastra asesina tenía todos los elementos de un drama épico. Paloma se encontraba sentada en la primera fila, junto a Rodrigo y doña Josefa. Durante los últimos meses, había testificado en múltiples ocasiones, reviviendo una y otra vez los eventos traumáticos que habían marcado su vida, pero cada testimonio la había hecho más fuerte. Más determinada a ver que se hiciera justicia, doña Josefa, a pesar de sus 78 años, había sido el testigo estrella de la fiscalía. Su testimonio había sido devastadoramente detallado, y la grabación que había conservado durante 17 años se había convertido en la evidencia clave para demostrar la premeditación del crimen. Bruno Méndez había aceptado un acuerdo con la fiscalía. A cambio de una sentencia reducida, había proporcionado evidencia exhaustiva sobre el plan original de Isabela, incluyendo recibos de pagos, grabaciones de reuniones y hasta fotografías del lugar donde habían planeado asesinar a Paloma definitivamente. Su señoría, dijo el fiscal federal, dirigiéndose al juez. La evidencia es abrumadora. La acusada no solo planeó y ejecutó el secuestro de una menor de 5 años, sino que cuando el plan inicial falló, pasó 17 años planeando cómo eliminar a cualquier testigo que pudiera exponerla. Isabela, sentada en el banquillo de los acusados, ya no parecía la mujer elegante y sofisticada que había sido. Su cabello, ahora sin tinte, mostraba canas prematuras, y su rostro había envejecido años en cuestión de meses. Vestía el uniforme naranja de la prisión y sus manos esposadas temblaban ligeramente. «Señoría», continuó el fiscal, «pedimos la sentencia máxima. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el intento de asesinato de Estrella Santamaría, más 30 años por cada uno de los cargos adicionales de conspiración, secuestro e intento de asesinato de Josefa Morales». El abogado defensor de Isabela, un hombre mayor de aspecto cansado, se levantó para hacer su alegato final. Era una defensa casi imposible. La evidencia era demasiado sólida. Su señoría, mi clienta reconoce la gravedad de sus acciones y muestra profundo remordimiento. Pedimos consideración por su falta de antecedentes penales y su estado mental deteriorado debido al estrés de los eventos. El juez, un hombre de 60 años con expresión severa, revisó los documentos frente a él antes de hablar. En mis 30 años como juez, raramente he visto un caso que combine tal nivel de premeditación con tan completa falta de remordimiento. La acusada no solo intentó asesinar a una niña inocente por motivos puramente financieros, sino que mantuvo esa intención asesina durante 17 años. Se dirigió directamente a Isabela. «¿Tiene algo que decir antes de que dicte sentencia?» Isabela se levantó lentamente, con las piernas temblorosas. Durante un momento, pareció que iba a colapsar, pero logró mantenerse en pie. «Señoría», comenzó con voz quebrada, yo nunca quise que las cosas llegaran tan lejos». Paloma sintió una punzada de algo que podría haber sido compasión al ver a la mujer que había tratado de matarla reducida a este estado, pero recordó la frialdad en los ojos de Isabela aquella noche en la mansión, y la compasión se desvaneció. «Cuando me casé con Rodrigo», continuó Isabela, «creí que lo amaba, pero cuando vi todo lo que tenía, todo lo que podría ser mío, la ambición se apoderó de mí. ¿Y eso justifica intentar asesinar a una niña?», preguntó el juez con dureza. «No, señoría, nada justifica lo que hice. Pero cuando Paloma regresó, me di cuenta de que había vivido 17 años con una mentira, cada noche, durmiendo junto a Rodrigo, sabiendo lo que había hecho». Las lágrimas corrían por su rostro, pero el juez no mostró simpatía. «Su remordimiento llega demasiado tarde, señora Santamaría. Las decisiones tienen consecuencias».
El juez se levantó, y toda la sala hizo lo mismo. Por los cargos de intento de asesinato en primer grado de Estrella Santamaría, la sentenció a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Por los cargos de conspiración para cometer asesinato, la sentenció a 30 años adicionales. Por el cargo de intento de asesinato de Josefa Morales, 30 años adicionales. Golpeó el martillo, y el sonido resonó por toda la sala como un disparo final. Que la justicia haya sido servida. Mientras se llevaban a Isabela, ella se volvió una vez hacia donde estaba sentada la familia Santamaría. Sus ojos se encontraron con los de Paloma por un momento, y en ellos Paloma vio algo que no esperaba, una súplica silenciosa de perdón, pero era demasiado tarde para el perdón, demasiado tarde para todo. Después del juicio, los medios de comunicación rodearon a la familia al salir del tribunal, las cámaras destellaban como estrellas caídas, y los reporteros gritaban preguntas desde todas las direcciones. «Señorita Santamaría, ¿cómo se siente ahora que se ha hecho justicia? Señor Santamaría, planea demandar civilmente a su exesposa. Doña Josefa, se arrepiente de no haber contactado a la policía hace 17 años». Rodrigo levantó una mano pidiendo silencio, y gradualmente el tumulto se calmó. «Mi familia y yo estamos agradecidos de que la justicia haya prevalecido», dijo con voz firme. «Pero también queremos que este sea el final de este capítulo. Ahora necesitamos tiempo para sanar y reconstruir nuestras vidas». «¿Qué planes tiene para el futuro?», gritó una reportera. Rodrigo miró a Paloma, quien asintió casi imperceptiblemente. «Mi hija y yo hemos decidido establecer una fundación en honor a todas las víctimas de secuestro. Queremos ayudar a otras familias que han pasado por experiencias similares. ¿Y usted, señorita Santamaría, qué mensaje tiene para otras víctimas?». Paloma se acercó al micrófono que le tendían. Durante meses, había evitado hablar públicamente, pero ahora sentía que tenía algo importante que decir. «Quiero que todas las víctimas sepan que es posible sobrevivir, es posible sanar, y es posible reconstruir una vida llena de amor y propósito», dijo con voz clara y fuerte. «También quiero agradecer a la mujer que me crió, doña Josefa Morales, quien me salvó la vida y me enseñó el verdadero significado del amor incondicional». Doña Josefa, que había estado callada durante toda la conferencia, se acercó al micrófono. «Mija», dijo con voz temblorosa, «tú me salvaste a mí también. Me diste una razón para vivir cuando creía que ya no tenía ninguna». Esa noche, de regreso en la mansión Santamaría, Paloma se encontró sola en el jardín donde todo había comenzado meses atrás. El columpio donde había recuperado sus primeros recuerdos se mecía suavemente en la brisa nocturna. Rodrigo se acercó y se sentó junto a ella en el banco de hierro forjado. «¿En qué piensas?». «Mi amor, en lo extraño que es», respondió Paloma pensativamente. «Perdí a mi madre biológica cuando era muy pequeña. Casi perdí la vida por la ambición de una mujer que se suponía debía cuidarme. Pero al final, encontré dos familias que me aman, tú y doña Josefa». «Es verdad», acordó Rodrigo. «A veces los caminos más oscuros nos llevan a la luz más brillante. ¿Crees que alguna vez podré perdonar completamente a Isabela?». Rodrigo consideró la pregunta cuidadosamente. «El perdón no es algo que haces por la otra persona, Paloma. Es algo que haces por ti misma, para liberar tu corazón del peso del odio. Pero no tengo que olvidar. No, mi amor, nunca olvides. Las cicatrices nos recuerdan nuestra fuerza, no nuestra debilidad». En ese momento, doña Josefa apareció en la terraza, llevando una bandeja con 3 tazas de chocolate caliente. «¿Puedo unirme a esta reunión familiar?», preguntó con una sonrisa. «Por supuesto, mamá Josefa», respondió Paloma, usando el título que siempre había sido natural para ella. Mientras los 3 se sentaban juntos bajo las estrellas, Paloma se dio cuenta de que finalmente había encontrado lo que había estado buscando sin saberlo durante toda su vida. Una familia verdadera, basada no en la sangre o el dinero, sino en el amor, el sacrificio y el perdón. La fotografía desgastada que había iniciado todo este viaje estaba ahora enmarcada en oro en la sala principal de la mansión. Pero ya no era un símbolo de pérdida y misterio. Ahora representaba el poder del destino para reunir a quienes se pertenecen. Sin importar cuánto tiempo o cuántas mentiras los hayan separado, la justicia había sido servida. Pero más importante aún, una familia había sido restaurada. 6 meses después del juicio,
Un sol dorado de octubre bañaba los jardines del nuevo orfanato Doña Josefa, en las afueras de la Ciudad de México. El edificio, construido con la misma piedra rosa que caracterizaba la mansión Santa María, se alzaba como un castillo de cuentos sobre 20 hectáreas de jardines cuidadosamente diseñados para que los niños pudieran correr, jugar y soñar. Paloma, vestida con un sencillo vestido azul cielo, el mismo color que llevaba en la fotografía de su infancia, recorría los pasillos del orfanato, haciendo los últimos preparativos para la ceremonia de inauguración. Sus pasos resonaban suavemente sobre los pisos de mármol, pero a diferencia de aquella clínica donde había comenzado todo, aquí el sonido traía paz en lugar de humillación. ¿Nerviosa?, preguntó Rodrigo, acercándose por detrás y poniendo una mano reconfortante en el hombro de su hija. «Un poco», admitió Paloma, ajustando una vez más el arreglo floral que decoraba el altar principal del orfanato. «Quiero que todo sea perfecto para mamá Josefa». En el centro del altar, enmarcada en plata antigua, estaba la fotografía amarillenta que había iniciado todo, la pequeña estrella sonriendo angelicalmente en el jardín de su casa. Pero ahora estaba acompañada por otras fotografías: Doña Josefa alimentando gatos callejeros, Doña Josefa enseñando a leer a Paloma, Doña Josefa sonriendo mientras preparaba tortillas en su pequeña cocina. «Está perfecta», dijo una voz suave detrás de ellos. Se volvieron para encontrar a Doña Josefa, radiante en un vestido nuevo color lavanda que Paloma había insistido en comprarle. A sus 78 años, la mujer había ganado peso desde que había comenzado a vivir en la mansión Santa María, y el color había regresado a sus mejillas antes hundidas. «Mamá Josefa, te ves hermosa», dijo Paloma, abrazando a la mujer que había sido su salvación. «Ay, mija, tú siempre exageras», respondió la anciana, pero sus ojos brillaban de orgullo. «Nunca pensé que vería mi nombre en un lugar tan elegante. Este lugar existe por ti», dijo Rodrigo con sinceridad. «Sin tu valor para salvar a Paloma aquella noche, nada de esto habría sido posible». A las 11 de la mañana, los invitados comenzaron a llegar. Había representantes del gobierno, periodistas, benefactores, pero también había gente común, vecinos del barrio de Doctores donde Doña Josefa había vivido toda su vida, empleados de la clínica que habían trabajado con Paloma, y decenas de niños de otros orfanatos que habían venido a conocer su nuevo hogar temporal o permanente. El padre Miguel, un sacerdote joven que había aceptado dirigir los servicios religiosos del orfanato, bendijo las instalaciones mientras los niños observaban con ojos muy abiertos. Algunos de ellos llevaban consigo pequeñas maletas con todas sus pertenencias, tal como Paloma había llegado a la mansión Santa María meses atrás. «Queridos amigos», comenzó Paloma cuando llegó el momento de los discursos. «Hace un año yo era simplemente una recepcionista que vivía día a día, sin conocer mi verdadero pasado ni imaginar mi futuro. Una fotografía cambió todo eso». Levantó la imagen enmarcada para que todos pudieran verla. «Esta fotografía me devolvió a mi familia biológica, pero también me enseñó algo más importante, que el amor verdadero no depende de la sangre o del dinero, depende de las decisiones que tomamos para cuidar a quienes nos necesitan». Los aplausos resonaron por el jardín principal donde se había instalado el estrado. Paloma miró hacia el público y vio rostros emocionados, algunos con lágrimas en los ojos. «Doña Josefa Morales», continuó, volviéndose hacia la mujer mayor, «no solo me salvó la vida física aquella noche hace 18 años, me enseñó que una madre no es quien te da la vida, sino quien elige amararte todos los días, sacrificando su propia comodidad por tu felicidad». Doña Josefa se secó los ojos con un pañuelo bordado que había sido un regalo de Paloma. «Por eso», siguió Paloma, «este orfanato llevará su nombre para siempre, pero más que eso, llevará su espíritu, la idea de que ningún niño debe crecer sin amor, sin importar las circunstancias que lo trajeron aquí». Rodrigo se acercó al micrófono. «Como muchos de ustedes saben, mi familia ha pasado por una experiencia extraordinaria. Perdí a mi hija cuando tenía 5 años y la recuperé cuando tenía 22. Esos 17 años de dolor me enseñaron el valor de cada momento que pasamos con quienes amamos». Su voz se quebró ligeramente antes de continuar. «Este orfanato no es solo un edificio, es una promesa. La promesa de que ninguna familia tendrá que sufrir como sufrimos nosotros,
y de que ningún niño será abandonado sin esperanza. La Fundación Estrella, anunció, destinará 100 millones de pesos anuales para mantener este orfanato y crear otros similares en todo el país. Pero nuestro objetivo no es solo dar refugio, queremos dar esperanza. Los aplausos fueron ensordecedores. Entre el público, Paloma vio a sus antiguos compañeros de la clínica, incluyendo a Maribel Vega, quien había venido a disculparse personalmente por la injusticia del despido. También estaba presente el doctor Mendoza, quien había confirmado su identidad, y varios de los abogados que habían ayudado durante el juicio. Pero lo que más la emocionó fue ver a los niños. Había 15 en la primera generación del orfanato, edades entre 5 y 16 años, cada uno con una historia diferente, pero todos unidos por la necesidad de amor y estabilidad. Y ahora, dijo Paloma, quiero que conozcan a alguien muy especial. Se dirigió hacia una niña pequeña de aproximadamente 5 años, con cabello oscuro rizado y ojos enormes que parecían haber visto demasiado para su edad. Su nombre es Esperanza, explicó Paloma, tomando la pequeña mano de la niña. Fue encontrada la semana pasada, abandonada frente a una iglesia, tal como me encontraron a mí. La pequeña Esperanza miró hacia el público con una mezcla de timidez y curiosidad. En su otra mano llevaba una muñeca de trapo, su única posesión. Esperanza será la primera niña en vivir permanentemente en el orfanato Doña Josefa, anunció Paloma. Y espero que, al igual que yo, algún día encuentre no solo una familia, sino también su verdadero propósito en la vida. Doña Josefa se acercó a la pequeña y se arrodilló para estar a su altura. «Hola, mi amor», le dijo con la misma voz suave con la que había hablado a Paloma durante años. «¿Te gustaría que te enseñe a alimentar a los gatitos?» Los ojos de Esperanza se iluminaron y asintió entusiastamente. Mientras observaba esta escena, Paloma sintió que un ciclo se completaba. La niña que había sido salvada ahora estaba salvando a otros. El amor que había recibido ahora lo estaba dando. Esa tarde, después de que se fueron los invitados, la familia, Rodrigo, Paloma y Doña Josefa, caminó por los jardines del orfanato. Los niños corrían y jugaban, sus risas llenando el aire como música celestial. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?, preguntó Doña Josefa, observando a los pequeños. ¿Qué, mamá Josefa? Que de algo tan terrible como lo que nos pasó, nació algo tan hermoso como esto. Se detuvieron frente a una fuente central donde los niños estaban jugando con barquitos de papel. El agua cristalina reflejaba el cielo azul, y en el fondo de la fuente, brillando como joyas, había monedas que los visitantes habían arrojado pidiendo deseos. ¿Crees que todas estas monedas representan sueños que se harán realidad?, preguntó Paloma. Creo que representan esperanza, respondió Rodrigo. Y la esperanza es lo único que necesitamos para cambiar el mundo, una vida a la vez. Esa noche, en la capilla del orfanato, Paloma colocó flores frescas frente al altar donde estaba exhibida la fotografía. Ya no era solo la imagen de una niña perdida, ahora era el símbolo de todas las vidas que habían sido tocadas por el amor incondicional. Mientras las velas del altar parpadeaban suavemente, Paloma cerró los ojos y ofreció una oración silenciosa. No pidió nada para ella misma. Ya había recibido más bendiciones de las que jamás había soñado. En cambio, pidió por todos los niños que habían perdido a sus familias, por todas las doñas Josefas del mundo que abrían sus corazones a los necesitados, y por todas las fotografías amarillentas que esperaban reunir a las familias separadas por el destino. La fotografía del destino había cumplido su propósito. Ya no era una reliquia del pasado, sino una promesa para el futuro. La promesa de que el amor verdadero siempre encuentra un camino de regreso a casa. Y en el silencio sagrado de esa capilla, rodeada por el amor de quienes la habían salvado y sostenida por la misión de salvar a otros, Paloma finalmente entendió que había encontrado no solo su identidad, sino su propósito. El amor había triunfado, la familia había sido restaurada, y la esperanza viviría para siempre en cada niño que encontrara refugio bajo el nombre de la mujer que había demostrado que el verdadero heroísmo no requiere riqueza ni poder, sino solo un corazón dispuesto a sacrificarse por el amor